listo. Bueno, te voy a contar un poco de qué trata territorio en verdad y sustentabilidad. Es un ramo que, bueno, como le dice, busca como analizar el territorio y sus distintas como, bueno, e integrar como todo el territorio. Más o menos, Ya. bueno, lo que sea como planificación del territorio, ver, trata como mucho de integrar a la comunidad, como meterse como cómo esto le afecta a la comunidad, cómo esto afecta a la parte natural, cómo afecta a nosotros, a ellos, a todos. Y, y eso, y te entrega como minor, te entrega algunas herramientas para ver eso. En estos ramos, bueno, los ramos que están es planificación territorial, que es muy como territorio, que es ver, ver cómo mejorar un territorio y cómo organizarlo según distintas como, herramientas. Aquí ocupamos mucho QGIS, sí, QGIS, y se ocupa también otro programa que es Fragas, que te ve como el porcentaje de cobertura de algunas cosas, de fragmentación de algunos del territorio y esas cosas. Igual es muy choro la parte de planificación territorial. El otro que es sí o sí mínimo es manejo de cuenca, manejo integrado de cuencas, que también es bien choro, pero esta parte, en cambio, como la diferencia en hidrología, al principio se parece mucho a hidrología, es como, supongo que tomaron hidrología quizás, Sí. ve como los procesos hidrológicos y después se mete mucho como de hidráulica acá, mover como modelos de los procesos hidrológicos y hidráulicos. Te enseño un poco cómo calcular el tamaño de, no sé, como de alguna represa, no sé si represa, pero como de estructuras que te aguanten cierto tiempo la contención de agua. Y, y bueno, ese curso yo no lo alcancé a ver entero porque justo fue el estallido social, pero, pero ahí vimos por lo menos eso. Y después, lo que no vimos, pero nos mandó el profe, había un poco de políticas también hidráulicas, un poco del código de agua y cosas así. Y el otro que es mínimo es el Capstone, que es la evaluación integrada de ecosistemas, que es bien choro también. Ese sí, alcanzamos muy poco a ver. Pero se supone como Capstone es que tienen que tener mínimo los cursados ya los de perfil, que es administración, aplicaciones y FEP. Y se supone que integra todo, integra todos los cursos, tienen que hacer un trabajo práctico. Y lo que se ocupa harto es un programa que no me acuerdo, pero se supone que ustedes pueden, después de ver este curso, pueden ver una imagen y como diferenciar los distintos tipos que hay distintos tipos de ecosistemas que hay en esta imagen. Y eso, también se ocupa harto QGIS y cosas así. En verdad, las herramientas que sí se van a ocupar en este minor es QGIS, sí o sí. Espero que le haya ido súper en geomática. Y no sé si tienen alguna duda. Los otros también les puedo explicar los que no son mínimos, que son optativos. No más. ¿Alguna dudaza? ¿Quieren que les... Hola, sorry. Llegué un poco tarde. Estamos como resolviendo dudas del minor. O sea, no tienen... O sea, la Fran me dijo que le explicara un poco los ramos y de qué trata el territorio, en verdad. Territorio y sustentabilidad. ¿Tienes alguna duda? Sí, o sea, me pasó harto. Ahora estoy con el ramo de planificación territorial, ¿Ya? con la SUANI, y Sí. siento que de repente, no sé, yo pensaba que el ramo de planificación territorial de repente tenía un componente como el ecosistema natural mucho más fuerte y se enfoca demasiado en las ciudades, la planificación territorial. Puede ser algo por el ramo, obviamente, pero en definitiva el minor ataca un poco esa como mezcla entre sociedad y territorio o ecosistema, etcétera, o se va más para alguno de los dos lados. Sí, se trabaja en ese ramo, se trabaja harto con la ciudad. Nosotros trabajamos en Pirque.
pero se supone que el minor es bien integrador. Se trabaja con las comunidades, con la parte ciudad, con la parte natural, ver cómo los ecosistemas naturales que están en la ciudad también, que eso supongo que se trabaja también en planificación territorial. Y bueno, en verdad es bien completo como en esa parte. Quizás planificación si se ha un lado como... Bueno, yo cuando hice ese ramo, el trabajo final era bueno, es ver como la parte de ciudad más que la parte natural. Habían como hartos temas y en verdad solo uno era la parte natural. Es verdad que ese se centra más como en la ciudad, pero en general el territorio es bien amplio, es bien integral y se ven como todas las partes, no solo la parte de ciudad. Bacán. Sí. Oye, Dale, dale. Ah, sorry. dale más. Oye, otra pregunta. Un ramo que tengo entendido que es súper importante de este minor, que es de hecho el capstone, es manejo integrado de ecosistemas, Sí, y ese tengo entendido que lo hace Miranda. sí. Miranda se va a tomar un año sabático el próximo año, que es cuando yo lo haría. ¿Tú no tenías idea de quién podría reemplazarlo en ese ramo? No, no tengo idea, ni idea. Quizá, puta, no sé, ahí me pillaste. Quizá, Ya. mira, ahora viene Eduardo Arellano, quizá le voy a preguntar, Ah, bueno, bacán. pero no tengo idea, ahí me pillaste. Ya, bacán. En bola águila, a ver, ¿puede ser o no? O no hay que ver. Puede ser, pero no sé. ¿Profe? ¿Está por ahí? Acá llegando. Hola. Justo salió una pregunta sobre ahí no sabía cómo responderla, sobre el Son curso los mismos que están acá. de evaluación integrada de ecosistemas. Tengo entendido que el profe Miranda no va a estar el próximo año y sabrá quién lo reemplaza o aún no tienen ni idea. No, sí va a estar. Todavía no, eso era cuando no había pandemia, pero como ahora hay pandemia, el profe sí va a estar. Ah, ya, súper. Ah, bacán. Sí. Gracias, profe. Y normalmente también participa harto alumnos de doctorado. Entonces, eh, también participan harto de ese curso. Y otros profes también. Súper. Gracias. ¿Tienes más dudas? Que explicamos un poco los tres ramos principales. ¿Quieren que les explique un poco más lo otro? Sí, estaría de buena. Sí, sí. Súper. Bueno, yo los otros objetivos yo tomé manejo de áreas protegidas y sistema de información geográfica. En sí, ese es de geografía, se hace en la Facultad de Geografía. Y lo distinto quizás a geomática puede ser que, bueno, primero que se hace con otro programa, con ArcGIS, que es más o menos parecido en verdad. Se supone que es en inglés, que quizás lo más distinto, pero es bien parecido. Y lo otro es que quizás lo encuentro más fome, que quizás es mejor en geomática, que se centra más como en la ciudad. No es tanto geomática, se trabaja como en conservación o todos como los trabajos que hay es más o menos como en esa área, como en el área de forestal o de agronomía. Así que eso es lo bueno de geomática, pero a mí me gustó porque pude repasar también lo que vi en geomática, porque no me acordaba mucho, y da buenas herramientas. Y en tanto el área del curso de manejo de áreas protegidas, ese lo hace Mesa, Andrés Mesa creo. Y ese es bien choro, es muy bonito porque tiene, tiene harta como conversación, es muy fluido, uno pregunta, el profe hace que participe mucho en la clase, y se ven, bueno, las áreas protegidas, los tipos de áreas protegidas, reservas, monumentos, santuarios. Se va a harto terreno también. Bueno, yo la vez que lo hice no pudimos hacer mucho terreno, pero es bien chulo. También se ve la administración, lo que hacen los parques, cómo, cómo se gestionan las áreas y la parte administrativa, en verdad. Y eso como a grandes rasgos. Los otros dos, cambio climático, yo no lo hice, pero entiendo que se basa en el libro
cambio climático en Chile, adaptación, mitigación, algo así. Y hay harta charla también de harta gente externa. Así que Es bien un bueno. curso, es un curso que, eh, ahí les cuento yo porque yo participo. Es un curso súper multidisciplinario que lo dictan como entre 6 facultades distintas. Entonces se ve todo el tema de cambio global desde el punto de vista no solamente forestal, sino que todos los distintos como sectoriales, ¿no? Entonces sector energía, sector marinos, poblaciones, o sea, ciudades, la parte agrícola, y después se ve todo lo que es como emisiones, cálculos, etcétera, y después toda la parte de mitigación, claro. Y es un curso que lo toma gente de toda la universidad. Entonces, es buen complemento para el que quiere entender un poco el contexto más específico de cambio global, no solamente climatología, sino que cambio global. Y profesor, ¿habrá también del otro curso de Economía de Recursos Naturales? Sí, esa es como la continuación de introducción a la economía que hacen en la licenciatura. Es básicamente como la valoración de servicio ecosistémico, como valoración económica, y en general es como harta teoría como de costos de oportunidad, y hacen aplicaciones como a distintos tipos si tuvieras que valorar distintos tipos de servicios en general, ¿no? Ya sea cuando tú en parques, en distintos casos. Eh, Eso es como lo que yo más o menos sé. Perfecto. ¿Tendrán otra duda? ¿Algo más específico quizás? Sí, bueno, aprovechando, una duda quizás de repente más pragmática, como ¿cuál tendría siendo un poco el campo laboral o las herramientas que te entrega para trabajar este minor? O como dónde en general trabaja la gente que sale con este minor. Ahí sí me pueden ayudar los profes porque, bueno, yo aún no estoy trabajando, pero estaría bueno si por el profe Marcelo, el profe Eduardo. Ahí está Marcelo. Sí. Hola, ¿cómo están? Aquí desde la facultad. Bueno, Me metí de la facultad, así que ahí Eduardo me decía que también había una duda que si yo iba a estar el próximo año, parece. Voy a estar acá en la facultad. Saben cosas que yo no sé, ¿eh? Sí, yo tampoco, que yo mismo sabía tampoco. No, yo había tenido planeado un sabático el próximo año, pero dada la pandemia, eso se va a postergar para el 2022 más adelante. En todo caso, en ese momento habrá que dejar a alguien que sea capaz de dar el curso, ¿cierto? A menos el que doy yo. Y también sabemos ya que con el apoyo virtual que tenemos hoy día, uno puede estar fuera, ¿cierto? Y puede participar en los cursos de todas maneras. Ahora, respecto a la área de trabajo, primero que nada, van a ser ingenieros forestales, ¿cierto? En el fondo es un minor que está dentro de la carrera de ingeniería forestal, y en principio tiene la aplicación, tiene el ámbito laboral que tienen los ingenieros forestales en sí. Ahora, la diferencia es que tienen un énfasis en el conocimiento y el entendimiento del territorio. Es decir, se puede trabajar en planificación, en empresas ambientales, en empresas inclusive forestales, donde la planificación territorial es un componente importante. Piensen hoy día que ya las empresas en general que se dedican a la parte forestal, no solamente les interesa saber qué superficie hay disponible para plantar o para hacer reforestación o hacer restauración, sino que hay que hacer una integración de todos los actores que están asociados a esos planes. Yo creo que eso es muy importante hoy día considerarlo. A nivel de municipio, a nivel de comunidades, hoy día se está necesitando
trabajar el territorio, hacer planificación, donde el contexto espacial y más global es muy importante, y la evaluación de ese contexto. Entonces, yo creo que el ámbito de desarrollo son el mismo que tiene un ingeniero forestal hoy día, en empresas ambientales, ¿cierto? En el Estado, o en empresas privadas que se dedican más a la parte forestal o ambiental, pero donde la especialidad va a ser muy fuerte entender las interacciones que ocurren en el espacio geográfico y el territorio, y también el hecho de poder disponer de ciertos métodos y aproximaciones para poder integrar y evaluar este espacio. Es muy importante hoy día. Piensen ustedes que ahora está cambiando la legislación ambiental y muchas actividades que hoy día se generan sin permisos, se está evaluando en el fondo que tengan permiso para poder desarrollarse. En el fondo, la fruticultura, ¿cierto? Las actividades agrícolas están a un límite de poder, las actividades urbanas, ciertas actividades de desarrollo urbano, están a un límite de tener que pedir permisos ambientales. Y eso implica, en el fondo, tener conocimiento no solamente de lo que pasa puntualmente desde un punto de vista de la flora, la fauna, ¿cierto? Sino que también del contexto y de las dinámicas que se dan en esos espacios territoriales. Eso, así lo veo yo. Gracias, profe. De nada, pues. ¿Tienen alguna otra duda? Eso. Nicole, Enzo, Magdalena, Emilia. Aprovechando que están los profes. Claro. Sí. Bueno, otra cosa que uno puede destacar que está el minor, ¿cierto? Este minor lleva a obtener el título de, ¿cómo se llama? El diploma, ¿ya? Que eso es interesante, una salida intermedia que no solamente son cursos, sino que además hay una actividad práctica concreta de 30 créditos, ¿cierto? Que es la residencia, y eso lleva a tener un diploma, además del título profesional de ingeniero forestal, un diploma asociado. Eso también es interesante. Profe, aprovechando como esa misma mención que usted hace, ¿cómo funciona la residencia? O sea, ¿yo tengo que postular a un proyecto o tengo que postular a un profe o ambos? ¿Y cuáles son los principales proyectos que se están generando ahora dentro del minor como que se podrían postular en caso de Mira, que funcione así? aquí, bueno, también está el profesor Arellano, y básicamente la residencia tiene 30 créditos, ¿ya? Y la residencia tiene que estar guiada por un profesor de la facultad, básicamente, ojalá, de la facultad principalmente, ojalá que sea uno de nosotros, ingenieros forestales. La residencia se puede hacer en un ámbito externo, por ejemplo, en la CONAF, una empresa, etcétera, pero tiene que haber un profesor de la facultad asociado a ese trabajo. Ahora, en la actualidad, lo que está ocurriendo es que las residencias se están haciendo en base a los proyectos que tienen los profesores, ¿ya? Y estamos hablando acá de la profesora Paulina Fernández, ¿cierto? En área de silvicultura, área de manejo urbano, de crecimiento. Eduardo Arellano, con todo lo que tiene que ver con gestión del territorio, espacios agrícolas, ¿cierto? Y forestales, suelos, en mi área que tiene que ver con productividad primaria, ¿cierto? Dinámica de bosque, con Pablo Becerra también. En el fondo, todas las ofertas de proyectos que tenemos nosotros hoy día disponibles están a disposición de ustedes, ¿ya? Y no solamente tienen que ser proyectos nuestros, sino que puede ser un proyecto co-creado entre el estudiante y el profesor y guiado por el profesor. Esa es la idea. Ahora son 30 créditos, eso es bueno, que es bien acotado, y porque ese semestre se pueden tomar esos 30 créditos, más 2 cursos más, que con eso harían 50 créditos. Bacán. Gracias, profe. Y por ejemplo, Eso. si Sí. quisiera, como usted menciona, co-crear un proyecto con algún profesor, tendría que conversarlo desde antes. No sería Sí, como de todas maneras. tiempo considerado dentro del semestre de la residencia. Claro, tú tienes que hablarlo antes para que sea un proyecto que sea equivalente a una residencia.
Ahora, 30 créditos a tu tiempo de dedicación, son 30 horas semanales que hay que estar trabajando en el proyecto. Eso, y nuestras residencias en la malla antigua eran bastante, yo creo que dentro de la facultad, una de las más exigentes de horas, de horas presenciales. ¿Ah? Y yo creo que también es un espacio interesante porque a ustedes los acerca a poder trabajar en un proyecto de una forma más formal y más estructurada. Yo creo que es lo previo que ocurre para llegar después a los espacios de trabajo donde se trabaja mucho más estructurado, ¿cierto? Uno trabaja con horario, trabaja con ciertas responsabilidades en tiempo, etc. Yo creo que es una linda experiencia. La residencia, yo creo que si uno no quiere hacer un magíster, hacer una residencia es una experiencia muy interesante. ¿Qué dice Eduardo? ¿Que has tenido otro residente también? O sea, yo tengo residente ahora, estamos trabajando, por ejemplo, claro, siempre como en el formato medio pandemia, ¿no? Pero estamos trabajando en identificación de áreas forestables dentro de matrices agrícolas. Entonces, lo que estamos haciendo es como identificando dónde se pueden plantar árboles, por ejemplo, asociado como a los compromisos que tiene Chile de forestación. Entonces hacemos como una estimación de dónde, en base a eso vamos a determinar especies en función del servicio ecosistémico, vamos a hacer cálculos de secuestro de carbono de esos parches, y con eso entonces, y eso es como más o menos el ejercicio. Entonces una cosa bien aplicada, de identificar dónde puedo plantar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y dónde hay sitios reales de deforestación que son como cada vez más escasos. Y ese es el proyecto que yo tengo con una estudiante en este minuto que estamos trabajando en formato como ya, medio online, pero en general después los otros son bien así aplicados, como proyectos de reforestación, algunas cosas más territoriales, hay otros proyectos que son más, algunas cosas con algunos parques, otros más de modelación de carbono, por ejemplo, que también estamos trabajando ahora harto. Eso, pero si alguien tiene de repente, igual hemos hecho cosas con iniciativas de los estudiantes, así que Claro. se pueden diseñar hacia como completar el requisito, que sea como una experiencia semiprofesional. Profe, ¿y cuál sería la diferencia en hacer la residencia con algún organismo o empresa externa a hacerlo con un profesor? Básicamente tiene que ver con el tipo de problema. Yo creo que en un organismo tal vez el problema va a ser mucho más concreto, ¿ya? Y va a ser más a una solución de una pregunta muy clara, ¿ya? En cambio, en la universidad hay más ámbitos de investigación. Lo que sí tenemos que velar, y muy importante, que la residencia en el organismo no se transforme en una práctica larga, ya que esta alternativa estaba antes. ¿Y qué pasaba? Que los estudiantes se iban a la CONAF, se iban al SAC o se iban al FIA, por ejemplo, y era como una práctica larga, en el sentido, les pedían hacer muchas cosas distintas. Ayúdame en esto, ayúdame en esto otro, pero en cambio nosotros creemos que la experiencia es que ustedes tienen que enfrentar un problema, una pregunta. Por ejemplo, hay una cierta base de datos y hay que priorizar aspectos de esa base de datos, por ejemplo, no sé, ver después de una cosa interesante que ha salido, por ejemplo, de los incentivos forestales, hacer un análisis en el fondo cuáles han sido las tendencias, qué tipo de propietario está haciendo financiado, qué tipo de proyecto está financiando, un análisis frente a una pregunta. Porque ahí ustedes tienen que poner toda su capacidad integradora que han tenido a través del tiempo. Esa es la idea. ¿Ah? Por eso nosotros tenemos que definir si es afuera, si es una empresa o una institución pública, definir bien con la institución que la pregunta que tienen que abordar para nosotros es suficiente como una residencia. Ya, yo creo que eso es importante. Es básicamente eso, para asegurarle a ustedes bien que sea algo que les ayude, ¿no? Que no vaya a tirar datos, que no pasaba antes. ¿Eh? Aquí de repente los estudiantes era como una práctica muy larga, ¿eh? Eso pasaba. Claro, puede cambiar el enfoque. Ya. Claro, de todas maneras.
Ya. Y Normalmente mi ahí lo que última hacemos, duda, Magdalena, es que son como, a veces son vínculos o proyectos o iniciativas que los profesores tienen con empresas. Entonces, eso como que se articula también bastante bien. Pero claro, si es como tan libre, ahí de repente No, puede pasar. claro, hay que acotarlo. Claro, hay que Claro, acotarlo. hay que pero acotarlo. además no es mucho tiempo. Ya, Eso y la preguntaba. última, Sí. Ah, perdona. Dale, Magdalena. lo último, una vez que uno trabaja durante el semestre con profesor, empresa, bueno, siempre hay un profesor asociado, esta solución, no sé si proyecto, no sé en qué consiste, a quién se presenta, ¿es un informe como Ya. tal? Eduardo, ¿tú quieres ahí responder? Sí, o sea, ¿O Clemente? lo que es la residencia, me pillaste porque estoy Ah, no, yo. Yo, mira, Ya. el primer bueno, No, semestre yo. primer semestre que me tocan alumnos en esta modalidad. Yo estoy casi seguro que sí, que se defiende al final del Sí, semestre. al final, al final. Se Ah, presenta. ya es como tipo tesis. Hay- Sí, 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 hay sí, sí, una presentación como ahora. Sí. eso, sí. Que en el Eh, fondo sigue siendo. se presenta el resultado del trabajo del semestre, de estas 30 horas semanales. Hay un esquema Mm, y una rúbrica muy clara hay una rúbrica muy clara de evaluación. Sí, sí, se sí, sí. divide en desempeño, en la parte oral y en la parte del informe escrito. Justamente. Eso, eso. Enzo ya preguntaba entiendo. en qué consiste el capstone. Sí. ¿Perdón? El capstone, ¿en qué consiste? El capstone, bueno, el capstone, caracterización integrada de ecosistema, justamente va a dar herramientas y dar conceptos y herramientas relacionadas con la caracterización global del territorio. ¿Ya? Hoy día, muchas veces cuando nos preguntamos por un problema específico, por ejemplo, la deforestación, un incendio, tendemos a hacer caracterizaciones que son bastante parciales y muy desconectadas entre sí. Entonces, lo que hacemos en el curso es básicamente, primero que nada, tomar una posición, así una posición epistemológica. ¿Sí? Nosotros consideramos que el territorio es un sistema, ¿ya? Y como este territorio como sistema tiene elementos bióticos, le llamamos ecosistema. Entonces caracterizamos, identificamos este espacio de análisis, que puede ser una comuna, ¿cierto? Parte de una comuna, una cuenca, o inclusive podría ser un predio, como un ecosistema, y en la caracterización tratamos de identificar cuáles son las interrelaciones más importantes que están en el fondo en él y que son interesantes para nosotros, ¿ya? En los cursos, yo he dado el curso 2 veces y lo hemos ido mejorando porque es un curso nuevo, y el año pasado, el semestre pasado fue muy interesante que los estudiantes en el fondo, frente a un problema que planteamos, lograron identificar las interrelaciones más importantes, hacer un modelo de interrelación, evaluar estas interrelaciones y decir, en realidad, frente a este proyecto, por ejemplo, si yo corto acá la vegetación, está teniendo un impacto en el territorio que va más allá del espacio geográfico que estoy yo tal vez mirando que se interviene, ¿ya? Básicamente la mirada de ecosistema y de interrelaciones es lo importante en esta caracterización. Como yo trabajo con imágenes y trabajo con sistemas de información geográfica, es muy importante el uso de SIG y de imágenes satelitales para poder llevar adelante esta caracterización. Y trabajamos también con lo que se llama análisis de redes o grafos, donde los grafos nos permiten a nosotros generar la red y evaluar el impacto que hay en la red cuando yo modifico ciertos nodos que hay en ella. Esa es un poco la idea, ¿ya? Es interesante, por ejemplo, el problema hoy día de la sequía. Nosotros trabajamos un problema en Pirque, ¿ya? Tomamos una parte de Pirque y analizamos cómo había cambiado este territorio desde el año 2012 al año 2020, ¿ya? Entonces los estudiantes hicieron un modelo de ecosistema y de interrelaciones para el año 2012 y después vieron cómo estas interrelaciones habían cambiado hacia el año 2020 y identificaron cuáles eran las interacciones principales que había que tener cuidado para el futuro, para una planificación futura, ¿ya?
Y es interesante porque de repente cuando uno analiza interacciones, ¿cierto? Se pierde el espacio geográfico y aparecen otros espacios, que no son necesariamente el espacio geográfico. Eso. Súper. No sé si tendrá otra pregunta. Ya estamos como en la hora. Sí. Bueno, Clemente hizo el curso. Tú hiciste el curso Clemente, ¿no? Sí, la primera vez que lo hizo. Pero estuvimos con Claro. un problema porque al final de año Se pasó nos, el estallido. 2019, se nos, el estallido social, justamente. Sí. Sí, que no alcanzamos a ver totalmente. Claro, llegamos, claro, nos alcanzamos con la interacción final. Claro. Y un poco sobre eso, lo último, Clemente, sobre lo que dijo el profe, recomendaría dar ese ramo de los primeros, porque de los cursos mínimos, pero ¿qué crees tú? ¿Que es mejor darlo al principio o al final? Después de haber tomado, no sé, planificación, manejo de cuencas. Yo lo tomé al final, ese fue mi último curso. Y creo ¿Ya? que es lo mejor porque se supone que integra todo. Que Claro. lo mejor es tomarlo al final. Pero yo creo que lo más importante es saber como para ese curso un poco de, bueno, bien entendido geomática, haber tomado, bueno, saber un poco de... No, es que creo que lo mejor es haber entendido bien los cursos anteriores, antes de este minor quizás, pero los cursos de territorio también te ayudan, pero en mi opinión yo creo que no importa si uno lo toma al final o al principio. Que eso es mi opinión, sorry. No, pero, está bien, por favor. Está bien. pero lo más recomendable quizás es tomarlo al final porque te integra todo. Pero yo creo que... Claro. Claro, Dale, ahí muchas gracias. interesante porque justamente se integra. Por ejemplo, si yo hago un modelo de ecosistema y veo este modelo de sistema y pongo flecha integradora, bueno, ¿qué importante? El carbono, importante el pH en el suelo, importante la estructura del suelo, y ahí hay que ir decidiendo en función del problema que uno está enfrentando. Entonces hay que empezar a acordarse de cosas del curso del profesor Arellano, ¿cierto? Sí. Acordarse de cosas del profesor Becerra en relación a la estructura de la vegetación, a la composición florística, donde estamos trabajando, etc. Sí, por eso creo que es importante acordarse como los cursos, los primeros, ¿sí? Los Claro, tales de Major y de Minor 1, que son bien importantes creo que para este curso. Quizás de Minor 2, no sé si los complementa tanto, pero claro, lo ideal es hacerlos todos también antes de tener este curso. sí. Lo bueno, hay que también considerar, si ustedes toman esta línea, que el obtener el diploma es interesante. Así, en la facultad hicimos un trabajo muy riguroso en la estructura de los diplomas. Y son diplomas que están aprobados por la universidad como un título anexo, diferente al título de ingeniero forestal que van a tener. Y pasaron unos filtros bastante fuertes y están bien como ordenaditos, entonces como... después pueden ir mirando que en realidad este diploma que sale de acá, ¿cierto? Es como bien interesante, ¿ah? Y bien coherente. Ok, muchas gracias. Eso. Bueno. Eso entonces. Chao. Gracias, profe. Ya pues. Gracias a No, todos. que estén muy bien, ¿eh? Ya. Nos vemos, que Gracias. estén bien. Eso. Igualmente. Oye, y yo no me voy de sabático, así que voy a estar el próximo año haciendo el curso, por si acaso. Entré porque ya me estaban echando, ya estaba viajando. Que quede claro. Claro, que quede claro. Chao, que estén bien. Chao.